Pues bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de Meetup, que son sesiones que hacemos con la comunidad de SunExpert desde el equipo de Santander Global CNO. Y hoy tenemos a Javi Gómez, que es ingeniero de Cloud y DevOps. Tiene más de 20 años de experiencia ya en diferentes roles, ha estado como arquitecto de sistemas, gestionando soluciones de virtualización, de apps y de escritorios virtuales y proporcionando soluciones end-to-end. También ha estado administrando sistemas y automatizando tareas con Terraform y Ansible. Además de eso, se considera una persona inquieta, que por la cantidad de roles que ha tenido nos lo podemos imaginar, y es un infatigable explorador del universo IT. En este workshop, que va a durar 1 hora, nos va a hacer una demo práctica para ver cómo instalar desde cero un entorno de Ansible. Podéis usar el chat para hacer preguntas durante toda la sesión. Nos las tendréis que hacer o a mí o a Javi directamente. Y también deciros, por si algunos tenéis que desconectar, que nos habéis preguntado a varias personas, que la sesión la vamos a grabar. De hecho, se está grabando ya. Y en unos días la subiremos a nuestro canal de YouTube. El canal se llama Santander Global Tech, después os lo pongo en el chat, porque allí también tenemos todas las otras sesiones de Meetup que hemos hecho. Y por último, deciros que estas sesiones forman parte de la campaña BTech with Santander, que es un plan de contrataciones que tenemos en los equipos de tecnología, con el que en el último año hemos incorporado ya a casi 1000 personas y con el que seguimos buscando perfiles. Así que si conocéis a alguien que le interese o a alguno de los que estáis conectados os interesa unirse a nuestro equipo, podéis ver las vacantes en la página de BTech, que también voy a dejar en el chat ahora y que creo que además Javi tiene ahora en una slide la URL para que la podáis ver. Y yo ya no me enrollo más, os dejo, Javi, te dejo el poder y todo tuyo. Vale, me Gracias. escucháis bien, ¿no? Bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Alba, mi nombre es Javi y os doy la bienvenida a todos a esta sesión de automatización con Ansible. Bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Perdonad un segundo que no estaba compartiendo. ¿Veis la pantalla, verdad? Bien, ¿qué vamos a ver con esta sesión de automatización? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es, os voy a contar un poco acerca de lo que es Ansible, un poco cómo funciona, qué tipo de ficheros hace falta para configurar el entorno y para que podamos tener esa infraestructura funcionando. Os voy a sentar un poco las bases acerca de cómo deberíamos de hacerlo y después vamos a pasar al laboratorio donde vamos a montar desde cero un entorno y os voy a explicar un poco cómo hacer paso a paso cada una de estas tareas, ¿vale? Comentaros que al final esta sesión es introductoria. Si sabéis, perfecto, y si no sabéis nada o muy poco, pues creo que os puede ir genial para un poco introduciros y bueno, luego ya más adelante si os interesa este mundillo y podéis por vuestra cuenta ya seguir investigando y profundizando en ello. Bien, ¿qué es Ansible? Al final Ansible es un motor open source que lo que hace es permite la ejecución de tareas en sistemas Linux o Windows. Actualmente es propiedad de Red Hat. La ventaja que tiene Ansible es que no requiere de un agente y la conexión a los sistemas se hace mediante SSH en el caso de sistemas Linux o mediante WinRM en el caso de sistemas Windows. Se compone una serie de módulos o librerías que son las que nosotros vamos a utilizar y que cuando ejecutamos los playbook para automatizar tareas serán copiadas al equipo remoto y posteriormente se eliminarán. ¿Y cómo se articula todo esto? Bueno, pues al final lo que se hace es construir un playbook, que al final es un script basado en YAML, donde vamos a detallar todas esas tareas que vamos a ejecutar en el sistema remoto, ¿vale? Bien, ¿y todo esto cómo funciona? Porque claro, dicho así puede sonar un poquito complicado.
Bien, yo creo que lo importante básicamente es, esto al final tiene tres partes, ¿vale? Por una parte sería qué vamos a hacer, por otra cómo lo vamos a hacer y por último dónde lo vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que para responder a estas tres preguntas tenemos ahí tres ejemplos de fichero de configuración. Por una parte tenemos la parte del Ansible CFG, que es el fichero de configuración del entorno, que esto sería el cómo vamos a hacerlo, proporciona información acerca de parámetros, etcétera. Por otro lado, tenemos el qué vamos a hacer, que sería el playbook, sería la secuencia para definir mediante un lenguaje declarativo el estado deseado de nuestro sistema. Está escrito en YAML y recoge todas esas acciones que vamos a realizar. Y por último tendríamos el dónde, es decir, todo este script que ya tenemos hecho, dónde lo vamos a ejecutar y eso sería el inventario, que es al final una relación, es un fichero que recoge la relación de nodos o sistemas remotos sobre los cuales vamos a ejecutar todas estas acciones. Y un poco el resumen sería esto, es decir, tenemos un nodo de control de Ansible que recoge nuestro fichero de configuración, recoge el playbook y con todo esto ejecuta esas acciones sobre el inventario. En el inventario vamos a agrupar los sistemas remotos, los hosts, en diferentes grupos y vamos a decidir o vamos a asignar qué tareas se ejecutan sobre qué grupo de servidores, ¿vale? Podríamos hacerlo sobre la totalidad, ya lo veremos después, o podríamos hacerlo de manera más unitaria o granular. Y bueno, vamos a pasar por el fichero de Ansible de configuración. ¿Qué es esto? Bueno, cuando instalamos Ansible en el sistema, por defecto se crea este fichero, ¿vale? Se crea, como podéis ver, en la línea 7 en la carpeta predeterminada, ¿no? En /etc /Ansible /Ansible.cfg. Es un fichero plano que lo que hace es contiene variables del entorno, variables del sistema, settings y parámetros que vamos a utilizar en nuestra ejecución. Como podéis ver, aparecen todas comentadas con almohadillas. Si una línea está comentada, no la ejecuta y no la tiene en cuenta. Y lo que hace es proporcionar información como, por ejemplo, la elevación de privilegios. Es decir, como podéis suponer, si estamos gestionando sistemas Linux, como bien sabéis, los sistemas Linux están bastante restringidos y bastante limitados en cuanto al tema de la seguridad. No se puede hacer cualquier cosa en un sistema Linux. Por lo tanto, aunque nosotros nos conectemos a un sistema remoto y vayamos, por ejemplo, a reiniciar un servicio o instalar cualquier componente del sistema, hace falta hacer una elevación de privilegios mediante sudo o alguna otra herramienta, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto con Ansible? Esto lo hacemos con la opción de Become. Become es una opción que permite indicar a Ansible que vamos a hacer esa elevación de privilegios y posteriormente pasarle, si es necesario, un método, es decir, si queremos hacer sudo o cualquier otro método, un usuario para hacerlo, podría ser el root o algún otro, y la password. Por defecto siempre va a ser root y por defecto va a ser sudo, pero podríamos tener otros porque, por ejemplo, tuviéramos delegada esa administración, ¿no? Por ejemplo, la línea 24, como podéis ver, ahí sí se indica, ¿no?, el usuario por defecto que va a utilizar. Entonces, ¿y qué ocurre con este fichero? Bueno, luego ya veremos más adelante que también tampoco se utiliza tanto o que quizás se puede proporcionar esta información de otra manera, ¿no? Pero en la instalación por defecto lo que ocurre es que cuando ejecutamos un playbook, lo primero que hace nuestro playbook es tratar de buscar una variable que esté definida en nuestro sistema y que determine la ruta de este fichero. Eso lo hacemos con la variable ansible-config. Entonces, lo que va a ocurrir es que el sistema, al ejecutarlo, va a buscar la variable. Si contiene un valor válido, lo va a utilizar. Si no, no. Si no, pasa al siguiente. El siguiente sería intentar buscar este fichero de configuración en el propio directorio en el cual nos encontremos. Si no es así, si tampoco lo encuentra, trataría de buscarlo en la carpeta en el home directory del usuario con el cual estamos ejecutándolo. Y si tampoco lo encuentra, trataría de buscar el fichero predeterminado que nos crea la instalación de Ansible. En cualquiera de los casos, lo primero que va a hacer es, según encuentre una coincidencia o encuentre un fichero válido, lo va a utilizar y ya está, no va a seguir buscando, ¿vale?
Y bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, si ejecutamos una instalación estándar de Ansible y sin ningún otro componente, al final este fichero, y por supuesto depende del entorno, va a determinar una serie de parámetros para hacer la ejecución de estos playbook. Lo que pasa que, bueno, ya veremos después que depende de los entornos empresariales en los cuales estemos, depende del tamaño, etcétera. Puede ser que vayamos a utilizar otras herramientas de orquestación para lanzar los playbook de Ansible, en cuyo caso, al utilizar esas otras herramientas, digamos que la ejecución sería diferente. No sería una ejecución pura de Ansible, sino que vendría establecido mediante una línea de comandos, y es ahí donde pues, estos ficheros también se pueden pasar como opciones o creando las variables directamente o simplemente omitiendo el contenido y detallándolo en otro fichero de configuración, ¿vale? Y eso sería un poco el cómo vamos a ejecutarlo. Después tenemos la parte del inventario, que bueno, esto sí que adquiere ya más importancia. Al final el inventario, también como veis por defecto en la línea 3, es un fichero que se genera en la parte de instalación, está en /etc/ansible/host, va a contener la relación de todos los nodos que nosotros podamos tener en el sistema y con los cuales vayamos a trabajar. Estos nodos se pueden detallar de manera unitaria mediante dirección IP o hostname, o bien se pueden agrupar, como veis aquí en el ejemplo, por afinidad o por tipología del sistema, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que estamos en una empresa más o menos quizás mediana y que hay un departamento que se encarga de que todos los sistemas que, por ejemplo, estén dados de alta en un entorno de desarrollo estén correctamente inventariados y nos proporcionen esa información, ¿no? Este departamento podría proporcionarnos un único fichero de inventario, agrupando los servidores por tipologías, de tal forma que nosotros no nos tenemos que preocupar por la coherencia o veracidad de estos datos, ¿no? Directamente nos pasan este fichero de inventario y nosotros ya sabemos que tenemos todos los servidores de la empresa organizados o agrupados por estas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, para web server, database o cualquier otro file system que vayamos a montar. Entonces, claro, ¿qué nos proporciona esto? Bueno, como podéis ver en esta parte, podemos nosotros indicar variables para utilizar dentro de este fichero de inventario. ¿Qué ventaja nos aporta esto? Bueno, al final es una configuración que está muy vinculada al sistema, ¿no? Es decir, en cualquier entorno, lo lógico es que si tienes un grupo de servidores con una misma función, lo suyo es que el departamento que los haya instalado lo haya hecho utilizando algún tipo de guión, algún tipo de herramienta de orquestación y lo haya hecho de la misma manera, ¿no? Es decir, utilizando una misma distribución de Linux, por ejemplo, utilizando una misma manera de delegar permisos, unos mismos usuarios administradores, etc. Entonces, aunque estas variables, como por ejemplo la que veis aquí en la línea 18, ansible-ssh-user, que indica con qué usuario vamos a hacer esa conexión a ese sistema, aunque esta variable la podríamos definir para cada uno de los nodos de manera, digamos, unitaria, también se puede, mediante la opción de *var, crear una variable que haga referencia a ese grupo de servidores. Y de esta manera podemos crear estas variables de manera más simplificada para un mismo grupo. O bien podríamos utilizar la opción de all, para indicar que sería aplicable a todos los nodos. Y luego, por ejemplo, como veis aquí, se podría pasar información acerca de unas claves de SSH, etc. Obviamente esto es un ejemplo y está hecho así para el laboratorio. No es, digamos, no es la forma más segura. Hay otras formas mejores de hacerlo, pero para hacer un laboratorio, digamos, de introducción y explicar un poco los conceptos, creo que así puede servir, ¿vale? Y después tenemos la parte más importante, que es el qué. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bien, lo que nosotros vamos a construir con Ansible es un playbook. Un playbook al final es un fichero plano en formato YAML, por eso siempre hay que comenzarlo con 3 guiones para indicar que es YAML.
y en él vamos a recoger todas las acciones que nosotros, digamos, queremos realizar para que los sistemas obtengan o lleguen a ese estado deseado, ¿de acuerdo? Los playbook al final se organizan en una parte genérica, una parte, digamos, general, que se indica en la cabecera, donde se indica el nombre del playbook. Aquí podéis ver, por ejemplo, la variable host que indica contra qué servidores vamos a actuar en este playbook y otra serie de variables que podemos o no utilizar, ¿no? Como el hecho de recoger información del sistema, definir ciertas variables o, por ejemplo, en este caso, si vamos a utilizar el BCAM, es decir, la elevación de privilegios. Y posteriormente se indicarían bien bloques con includes, import, roles, etcétera, o bien ya directamente las tareas que vamos a realizar. Ahora bien, ¿cuál es el problema que podría presentarse con esto? Bien, os he comentado antes que, por ejemplo, en el fichero de inventario se pueden definir variables y también se pueden definir en el fichero de configuración del ansible.cfg. Ahora bien, ¿qué sucede? Que también nos podemos encontrar en este caso con que necesitemos definir, por ejemplo, la variable host dentro de una tarea o dentro de un bloque, o que, por ejemplo, el become vayamos a utilizarlo dentro de una tarea, para unas tareas sí, para otras no. En cuyo caso nos encontraríamos con que una misma variable podría estar definida en la cabecera y en el playbook de manera general o bien en cada una de las tareas que vayamos a ejecutar. Y para eso es importante que tengamos en cuenta un poco las reglas que gestionan todo esto. Es decir, lo primero que se ejecuta es siempre la parte más genérica, ¿vale? Es decir, lo que se encuentra en la cabecera. Después se ejecutarían las partes de bloques y includes, import y roles, y lo último, que sería lo que prevalecería, sería la parte de las tareas. ¿Por qué? Porque al final las tareas es siempre lo más específico. Es lo que tiene un ámbito más reducido y va a prevalecer sobre el resto de variables que hayamos definido, ¿vale? Pero claro, también con esto surge otra duda, ¿no? Es decir, puedo definir una misma variable dentro de un playbook o dentro de un fichero de inventario, o la puedo definir, digamos, en el fichero de configuración, o la puedo definir por línea de comandos, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, ¿qué va a ocurrir? Pues un poco lo que viene aquí abajo, ¿no? Es decir, existen unas reglas a la hora de ejecutar los playbook que lo que va a hacer es ejecutar y tener en cuenta todas esas variables que les pasemos y va a prevalecer siempre, digamos, la última que apliquemos. Es decir, en este caso, los configuration settings corresponderían al fichero de configuración del Ansible config. Después tendríamos la opción del command line, es decir, que cuando nosotros ejecutemos un playbook en Ansible, podemos parametrizar y podemos pasar variables, ¿vale? Como por ejemplo el usuario que se va a utilizar para hacer la elevación, etc. En este caso, la línea de comandos, que sería esta segunda posición, digamos que esos parámetros que pasemos por líneas de comandos van a sobreescribir y van a prevalecer sobre los ficheros de configuración. Posteriormente tendríamos la parte de los keywords de playbook y por último las variables. Es decir, que siempre lo que va a prevalecer van a ser las variables que nosotros definamos. Y dentro de las variables, en primer lugar, se van a ejecutar las variables que estén definidas en el inventario. Después en el playbook de manera general, es decir, esta estuviese aquí en la cabecera, y posteriormente las que hayamos definido dentro de las tareas, ¿vale? Es decir, siempre lo más específico es lo que va a prevalecer. De todas formas, bueno, aquí he pegado el link, aunque bueno, pero para que sepáis que bueno, está toda esta parte está bastante bien documentada en la parte de Ansible, ¿vale? Y ahora, si os parece, coger vuestros móviles y si queréis, os he puesto aquí un pequeño cuestionario. Mientras tanto voy a ir preparando el entorno de laboratorio. Lo voy a ir arrancando y voy a ir... y si cogéis los móviles...
Os he planteado 3 preguntitas para que me digáis... ¿Veis la pantalla, no, Alba? Sí, se ve. Se ve además cómo se va moviendo conforme va respondiendo la gente. A ver... tengo que preparar el laboratorio. Y bien, esto que os he contado es un poco la introducción un poco teórica para que, digamos, podáis entender un poco mejor qué es lo que vamos a hacer ahora en el laboratorio, ¿vale? ¿En qué fichero se detalla la relación de nodos sobre los cuales vamos a ejecutar un playbook? Sí, lo correcto sería el fichero de host u otro similar, es decir, este nombre de inventario se puede escribir, o sea, se puede modificar y no tiene por qué llamarse host, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Qué opción nos permite indicar si queremos realizar una elevación de privilegios? Bueno, perfecto, veo que estáis atentos. Correcto, sería become. La parte de indicar si queremos realizarlo. Luego, aparte de si queremos realizarlo o no, son otras variables como el usuario que vamos a utilizar para hacer esta elevación y el método, ya que no solo existe sudo, sino que existen 2 o 3 más. No me los conozco bien porque ya hay que ser un pro de Linux para conocerse bien de todas estas, pero sí, la habitual es sudo. Y luego otras como que si queremos que pidan la password o no. Y luego una pregunta, simplemente por curiosidad, para luego daros una explicación acerca de esto. No sé si conocéis lo que es Jamespath. No lo conocéis, ¿no? Vale. Bien, perfecto. Pues nada, a ver, os voy a explicar un poco acerca de la documentación, ¿vale? A ver, la charla es un poco para que ayudaros un poco a comenzar con todo esto, ¿vale? Tenemos la web de Ansible, ¿vale? En ella tenemos documentación acerca de bastantes cosas, ¿vale? La sesión de hoy, digamos, la vamos a centrar en lo que sería la parte core, es decir, lo que son los módulos básicos de Ansible, ¿de acuerdo? Pero, aparte de estos módulos de básicos, Ansible se compone de una serie de colecciones, ¿vale? Y dentro de estas colecciones tenemos módulos para ejecutar comandos con muchísimos más elementos, ¿vale? Por ejemplo, aquí podéis ver, tendríamos una colección específica para Amazon, donde, como podéis ver, existen infinidad de módulos en base a tareas o funciones que podemos ejecutar con la parte de AWS. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la parte de Azure. Es decir, se podrían estas librerías instalarlas, estas colecciones, perdón, instalarlas y podríamos utilizarlas. Y ello nos permitiría no solo hacer funciones y tareas básicas del sistema, sino incluir toda esta parte. O, por ejemplo, el otro día me preguntaban acerca de la parte de CyberArk. Pues CyberArk también tiene una colección específica para ello, donde, por ejemplo, pues nos permiten configurar una autenticación con un servicio web de PaaS, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos bastantes opciones. Y además está constantemente creciendo y se pueden incluir bastantes cosas, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vale, iba a google.com, no.
Vale, y ahora, por ejemplo, quería hablaros acerca de los módulos. Los módulos del core, de lo que es la plataforma en sí, tal cual lo podemos ejecutar sin instalar nada más, ¿vale? Que sería todos estos módulos. Es decir, cuando nosotros tenemos la parte base de Ansible, tenemos una serie de módulos agrupados un poco por tipología y por funcionalidad, que son, por ejemplo, estos que vemos aquí, que son los que nos permiten hacer cosas con un sistema, en este caso, acciones, digamos, en un sistema local, es decir, sin interactuar, como habéis visto, con otras cosas como puede ser la cloud, etcétera. ¿Vale? Entonces, os comento esto porque, bueno, en base a lo que vayamos a hacer, podemos utilizarlo y, bueno, os lo quería enseñar porque, para que vierais, ¿no? Por ejemplo, si fuéramos a copiar ficheros, que ahora no lo vamos a hacer, pero lo voy a enseñar después, bueno, enseñaré algo parecido. Por ejemplo, aquí tenemos una opción dentro de Files Modules, donde tenemos un módulo específico para copiar ficheros, ¿vale? Dentro de la documentación ya nos indica un poco la finalidad de este módulo, para qué es y una serie de parámetros. Como os comentaba antes, Ansible, digamos, no es tanto lo que yo quiero hacer, sino cómo quiero que esté el estado, es decir, perdón, el estado del sistema, con lo cual vamos a definir en qué estado queremos que se encuentre cuando realizamos algo. Por ejemplo, todas las opciones que podríamos elegir para a la hora de copiar un fichero serían, por ejemplo, los que aparecen aquí, es decir, aquí tengo una opción para destination, para indicar el destino, tengo otra opción para indicar el source, el origen, src, después también podría, bueno, todo esto es para copiar un fichero, ¿vale? Después, además, podría indicar si quiero que se copie con los permisos predeterminados del sistema Linux, por ejemplo, permisos 644, es decir, lectura, escritura y lectura, etcétera, etcétera. O si quiero modificar ciertas cuestiones al copiar ese fichero. Y además, también tenemos ejemplos acerca de cómo podríamos integrar todo esto en un playbook, ¿vale? Y básicamente sería un poco así, es decir, defino una tarea, porque esta al final es una tarea, utilizo el módulo de copy y le voy a pasar los parámetros que venían detallados arriba, ¿no? Origen, destino y una serie de opciones. Y básicamente es un poco cómo funciona. Y esta forma de funcionar en cuanto a la descripción, los ejemplos y tal, pues lo podéis encontrar para infinidad de módulos en la propia web de Ansible, ¿vale? Luego otra cosa interesante que tiene es la parte de Ansible Galaxy. Ansible Galaxy es un repositorio público que forma parte de Ansible, que lo que hace es agrupar diferentes colecciones que bien hayan desarrolladas por terceros, ¿no? Por terceros o por gente que ha desarrollado cosas en sí, o por ejemplo en la parte de las colecciones que hemos visto de AWS, etcétera, muchas de estas cosas están subidas aquí y hace falta instalarlas. ¿Cómo se instala? Bueno, dentro de los ejecutables de Ansible tenemos esta parte, nos descarga ya un ejecutable para operar con la parte de Galaxy, pero bueno, simplemente que lo conozcáis y que es importante y que lo podéis utilizar. A ver, y ahora voy a pasar, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar con el laboratorio. Es decir, en este laboratorio lo que tenemos son dos máquinas. Una máquina que va a actuar como servidor de Ansible, que es el source, y otra que va a ser el target. Es decir, desde source nos conectaremos a target y realizaremos una serie de acciones, ¿vale? Entonces, como esto lo vamos a hacer, ambos sistemas son Linux, son Ubuntu. Como esto lo vamos a hacer directamente, vamos a empezar lo primero. Para conectarnos por SSH, lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo de OpenSSH, ¿vale? Lo instalamos. Bueno, esto va a ir rápido y ya eso nos va a proporcionar el acceso por el puerto 22 conexión SSH. Y posteriormente, para hacer toda esta conexión, digamos, de manera sencilla y transparente, vamos a utilizar claves podríamos utilizar el usuario y password, pero vamos a utilizar claves de RSA. Las claves de RSA se generarán dentro de la carpeta del directorio
de SSH, ¿vale? Ahora no tenemos nada, pero las podemos generar con la opción del ClickGen. Podemos pasarle una opción de una palabra de paso, podemos elegir el tipo de cifrado, podemos elegir el nombre de la clave, etcétera. Pero ahora de momento vamos a hacerlo de manera general, ¿vale? Creamos las claves RSA y una vez que se hayan generado, vemos como ya en la carpeta de SSH nos ha generado dos ficheros. Estos ficheros que son la clave pública y privada. Esto es para la utilización asimétrica de claves, ¿de acuerdo? Es decir, si mostramos el contenido de la clave privada, vemos que tiene nuestra clave, y si mostramos el contenido de la clave pública, vemos que nos ha creado todo este chorro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar esta clave, dentro de, aquí estamos con el usuario source user, la vamos a copiar para que nos podamos conectar con las credenciales, digamos, del usuario target user, y para ello lo que tenemos que hacer es simplemente copiarla. Con la opción de copy ID, indicamos el nombre de la clave, y ahora vamos a indicar con qué usuario vamos a hacer la conexión, y el sistema remoto, que bueno, el sistema ahora tiene la IP16, si no ha cambiado. Sí, correcto, ha cambiado. Y cuando hagamos esto, nos preguntará la password, pero solo nos lo preguntará esta vez. Y ya estaría. Ahora, ¿qué habrá hecho? Nos ha generado un nuevo fichero, que es el de host, donde ha añadido el servidor remoto como un servidor conocido y con el cual va a permitir las conexiones, y en nuestro sistema remoto nos habrá generado el fichero authorizer_keys, donde va a definir justamente el mismo contenido que teníamos nosotros con nuestra clave pública, ¿vale? Esto se podría hacer manualmente. Podríamos generar este fichero manualmente, volcar el contenido de nuestra clave aquí manualmente, con un cat, con una redirección de mayor que, etcétera, etcétera, asignar permisos, y se podría hacer manualmente, pero si tengo la opción de hacerlo con el copy ID es mucho más sencillo. ¿Y ahora esto qué nos posibilita? Pues esto nos posibilita, como veis aquí, ¿vale?, el que podamos nosotros hacer una conexión directa a ese sistema remoto, porque al final es lo que vamos a utilizar para toda esta ejecución, sin necesidad de que nos pidan usuario y password, y ya estaríamos dentro, ¿vale? Bien, llegado a este punto, ¿qué nos falta? Pues directamente en este sistema, en este servidor de Ansible, instalar los paquetes de Ansible, ¿vale? Se pueden instalar mediante pip, que si no lo conocéis es el gestor de paquetes de Python, o se puede instalar directamente. Ansible está escrito en Python y de hecho es un requisito. Lo podemos gestionar con pip, ¿de acuerdo? Bien. Voy a cambiar la pantalla. Vale. ¿Ves la pantalla, no? La he cambiado, se ve bien, ¿no? Sí, yo por lo menos la veo bien, Javi. O sea, es la ventana que hay aquí, Se ¿no? ve, se ve. Sí, además te Vale, están contestando por el chat, sin vale, problema. vale, perfecto. Bien, ya tenemos esto instalado, ¿vale? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Bien, vamos a la carpeta de etc Ansible. Vale, vemos estos tres ficheros. Estos tres ficheros ya están modificados y los he modificado yo para justamente hacer esta prueba y agilizar los tiempos, ¿vale? De momento voy a utilizar únicamente este fichero de inventario, que es el predeterminado,
¿vale? Y el resto de las variables se las vamos a pasar mediante inventario, ¿vale? Después, en el fichero de host, tendríamos esto que he puesto aquí. Es decir, tengo un grupo de servidores que es el de Meetup con las variables y el usuario que voy a utilizar para la conexión remota. Bien, si ejecutamos Ansible sin más, nos dirá la versión que tenemos y ¿vale? Y ya nos dice también cuál es el fichero de configuración que estamos utilizando, ¿de acuerdo? En Ansible existe una opción que es lo que se llama ad hoc commands, es decir, nosotros dentro de la parte de lo que es la instalación, esta es la instalación estándar de Ansible, ¿vale? Se instalaría en USRBin, por ejemplo. Tenemos diferentes ejecutables de Ansible. Tenemos el Ansible config para ver y modificar la configuración también. Tenemos el Ansible Galaxy, que era lo que os comentaba antes, o Ansible Playbook, ¿vale? Después tenemos una opción que es bastante interesante, pero que obviamente no podemos ver ahora, que es el Ansible Vault, que es para crear contenido cifrado en ficheros, como por ejemplo claves de administrador, etcétera, y que las podamos utilizar con nuestros playbooks, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de Ansible nosotros podemos, por ejemplo, lanzar comandos de módulos, ¿vale? Cuando decimos M y, por ejemplo, lanza el módulo de pin. Y podríamos lanzar... Javi, un segundo. Que es que de repente hemos dejado de ver tu pantalla y lo que vemos es el QR. Ah, vale, No sé pues... si es que se ha cambiado al compartir, de qué pantalla estabas compartiendo o algo, pero están aquí todos nuestros compañeros Vale, con la vale, manita vale, vale, levantada vale, vale. para contártelo. Vale, ¿ahora lo ves? Sí, ahora sí. Vale, vale. No, perdonar, que no estabais, perdonar, los fallos del directo. Bien, dentro de la carpeta USRB bin, ¿vale? Tenemos todos los ejecutables de Ansible, ¿vale? Se llama, diríamos, la instalación por defecto. Y existe el Ansible Vault, que es lo que os comentaba, para gestionar todo el tema de ficheros, digamos, con contenido cifrado. Ansible, por ejemplo, tenemos la parte Ansible sería para ejecutar los ad hoc commands. Los ad hoc commands es poder ejecutar módulos directamente de Ansible sin necesidad de hacer un playbook, ¿vale? No se suele utilizar mucho, más bien es para hacer algunas pequeñas cosas o para temas de errores y tal. O sea, lo suyo es hacerlo con un playbook, ¿vale? Y luego tenemos la parte de Ansible Galaxy, que es para lo que os comentaba antes de gestión con colecciones en el repositorio de Galaxy, etc. Por ejemplo, la parte de Ansible, lo que es el comando dog, si podemos ejecutar, por ejemplo, la opción de pin, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Esto va a, y vamos a decirle, por ejemplo, que lo lance contra el grupo Meetup. Vale, ¿qué ha hecho esto? Pues esto lo que ha hecho ha sido utilizar nuestro fichero de Ansible config que teníamos predeterminado en el sistema, ha utilizado nuestro fichero de inventario, que es el de host, ¿vale? Y lo ha lanzado contra el grupo Meetup, que es donde solo tenemos un único servidor, ha probado el inicio de sesión, ha recogido información remota, ¿vale? Y nos ha dado el resultado satisfactorio. ¿De qué nos vale esto? Pues nos vale para saber que realmente no está funcionando. O sea, ya tenemos Ansible correctamente instalado, ¿vale? Tenemos Ansible correctamente instalado con los ficheros que tenemos de configuración, con el inventario que tenemos, etcétera, ¿vale? No sé si antes habéis perdido dentro de la carpeta etc Ansible estaban ubicados estos dos ficheros, ¿vale? No sé si antes los habéis podido ver. El fichero de host, que es el pretirado del sistema, y yo lo he rellenado ya con información para esta sesión, ¿vale? Con la información del laboratorio. He creado un grupo que se llama Meetup y directamente he creado un único nodo con mi dirección IP y ya le he indicado el target user, el usuario para la sesión SSH y bueno, ya está. Y luego tenemos el Ansible CFG, que lo que he hecho ha sido parametrizarlo únicamente con este fichero de host, ¿vale? Y ya está. Bien, pues esto
por esta parte, con lo cual ya tenemos Ansible instalado y vamos a hacer algunos playbooks. En este caso, bueno, los tengo ya hechos porque si no, no nos iba a dar tiempo. Vale. Os he comentado antes, por ejemplo, la utilización de la ayuda, ¿vale? Es decir, para el siguiente ejemplo, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a gestionar lo que es la actualización del sistema, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, como os podréis imaginar, en la gestión de paquetes en Linux se hace con, por ejemplo, bueno, depende de la distribución, ¿no? Podríamos utilizar Yum o Slack PKG o Pacman para si queremos Arch Linux, etcétera. Pero por ejemplo, o RPM, etcétera. Pero por ejemplo, para el tema de Debian y Ubuntu vamos a gestionarlos con apt. Entonces ya aquí dentro, tenemos ya dentro de Packaging Modules, tenemos diferentes gestores de paquetes para NPM, etcétera. Pero tenemos aquí, dentro de la parte de OS, tenemos, ¿lo veis? Aquí tenemos el de Pacman, por ejemplo, que sería para Arch Linux. Supongo que por aquí estará también el de Slack PKG, que es para Slackware, ¿vale? RPM, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora vamos a utilizar el de apt. Entonces, con apt nos permite realizar la gestión de paquetes dentro de un sistema Debian o Ubuntu. Y nos dice un poco más o menos esto, ¿no? Es decir, tenemos varias opciones como el auto clean, auto remove, si queremos hacer un update de la caché o no, un update del sistema, etcétera. O, por ejemplo, para hacerlo también con el gestor de paquetes, podríamos instalar un paquete utilizando la opción de name, ¿vale? Y luego si bajamos, pues tenemos aquí un poco la ayuda de todo esto. Así que vamos a hacer esto mismo. Es decir, yo ya tengo aquí un paquete. Vale. Este básicamente lo que hace es, en primer lugar, define únicamente estas dos opciones en cuanto a los hosts que voy a utilizar y que haga una elevación de privilegios, porque si no, como podréis comprender, aquí no se va a hacer nada. Y después voy a definir las tareas. ¿Vale? Aquí tengo una primera tarea. Esto es un campo descriptivo que, bueno, nos viene bien que detallarlo, porque si no, cuando se está ejecutando no nos muestra mucha información. Y lo que está haciendo es usar el módulo de apt, ¿vale? Tal y como se indicaba en la ayuda, y lo que va a hacer es un update de la caché en los repositorios y va a hacer un upgrade del sistema. Y después lo que va a hacer es otra cosa interesante, ¿vale? Es decir, voy a ejecutar, tiene la opción de shell para lanzar directamente comandos de Linux, voy a ejecutar el comando df. El comando df es para que nos muestre el espacio libre en un sistema Linux, ¿vale? Por ejemplo, nos mostraría esta salida. Entonces yo lo que quiero es esta salida ponerla al final del playbook, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que además lo que voy a hacer es que esa salida quiero que la registre como una variable. Entonces lo hago así, con la opción de register, de tal forma que después la podamos utilizar. ¿Y cómo la vamos a utilizar? La opción de debug en Ansible nos permite mostrar mensajes por pantalla y ciertos mensajes, ¿vale? Y en este caso lo que voy a hacer es que me muestre el contenido de esa variable de esta manera, ¿vale? Entonces vamos a lanzarlo y lo vais viendo. Vale, en este caso sería el Ansible Playbook, porque es de lo que se trataría, de ejecutar un playbook. Lanzamos el comando de update YAML y ahora, por ejemplo, bueno, para que lo veáis, Ansible Playbook tiene diferentes opciones de línea de comandos, que era lo que os comentaba antes acerca de la prevalencia de cuándo aplicar cosas, o sea, qué prevalece sobre qué. Es decir, aquí tenemos también ciertos parámetros como el método para hacer la elevación, el usuario para hacer la elevación, la password que se indica con "-k" mayúscula, etcétera, ¿vale? Entonces, de momento vamos a hacer la opción básica, que es esto, con el update YAML, y le voy a decir "-k". Y luego hay otra cosa interesante que es, por ejemplo, la opción de "-vv" o "-vv",
que son 2 y 4, para mostrar mensajes durante la ejecución, ¿vale? Entonces, como esta es la primera, la voy a poner así para que vamos a ver más cosas. Es decir, si yo no hubiera puesto esta parte de "-v", toda esta parte que está en azul no la veríamos, porque directamente él ya no la muestra, ¿vale? Pero como le he dicho que aumente el nivel de detalle del log de lo que se está haciendo, pues la va a mostrar. Esta me aparecería siempre, es decir, ahora nos está pidiendo la password del usuario con el cual vamos a hacer la elevación. Y directamente, bueno, toda la parte que está en azul no, en una ejecución normal no la mostraría, ¿vale? Entonces ha cogido, ha conectado al sistema y ahora ya está ejecutando ese update del sistema. Que espero que no tarde mucho, porque esa es otra. Bien. Igual tiene que haber puesto una más de detalle, pero bueno. Lo que está haciendo ahora básicamente es un apt update para actualizar todos los repositorios y, bueno, ya ejecutado. Entonces, toda esta parte en amarillo en una ejecución normal tampoco la mostraría, ¿vale? Directamente nos mostraría únicamente esta línea, nos diría que ha habido 2 cambios, ok, y ya está, ¿vale? Toda esta parte en verde la veis porque es la que se ha añadido con la parte del debug, y toda esta parte en amarillo es lo que ha hecho. Que como veis lo que ha hecho ha sido leer los repositorios de Linux, descomprimir, actualizar una serie de paquetes, etc. ¿Vale? Si ahora lo volvemos a lanzar, bueno, lo voy a lanzar ahora que está actualizado, sin nada. Y como veis es bastante, el output es bastante más reducido y únicamente, bueno, se ha puesto esto y ya está. Vale, ¿y qué es esto? Esto es la salida que hemos hecho con el registro de la variable. Pero claro, esto presenta un problema y es que esta información es bastante difícil un poco de digerir, ¿no? Es decir, esto al final, y esto es un poco lo que os comentaba con el JamesPath, aunque no va a dar tiempo a verlo. JamesPath es un lenguaje de consulta JSON, ¿vale? Se puede utilizar, se puede instalar en los sistemas, que creo que sería algo así como Python, lo que tengo instalado era apt install. Vale, es así, pero ya está instalado. Vale. Esto lo que nos permite es instalar librerías que nosotros podamos utilizar para hacer, digamos, un parsing de esta salida en formato JSON. De tal forma, bueno, se utiliza en muchas cosas, no solo en Ansible, ¿vale? Si estuviéramos trabajando con el Azure CLI, AWS CLI, etcétera, también, digamos, estaríamos utilizando, ya que Linux, sobre todo cuando tenemos salidas de comandos, suele ser en este formato, en formato JSON. Entonces nos permite seleccionar diferentes campos para no mostrar todos los demás detalles, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora vamos a hacer una cosa. Aquí, como veis, está mostrándonos mucha información. Primero la variable, con información acerca de la variable y luego información acerca de, por ejemplo, este valor. Como veis, es una lista que contiene todos estos campos, ¿vale? Es una lista porque comienza por corchetes y además tiene diferentes elementos separados por coma. Lo que hay arriba sería digamos, un diccionario clave-valor, igual que los que hay aquí, ¿vale? Ahora bien, ¿qué podríamos hacer nosotros? Por ejemplo, podríamos, si nos interesa, por ejemplo, este valor únicamente, podríamos seleccionarlo y std out lines, ¿vale? Y seleccionarlo así, es decir, dentro de esta variable, dame solo este campo. Entonces, bueno, importante, que no os he comentado, ¿vale?
Aquí es importante cuando se escriben los ficheros en los playbook que utilicemos espacios en blanco y que hagamos correctamente la indentación, ¿vale? Colocando siempre dos espacios. No es válido el tabulador y no se deben de utilizar. Y si además están incorrectamente indentados, también nos va a dar un error, ¿vale? Son dos espacios, otros dos espacios y otros dos espacios. Y luego estas variables también podría, digamos, ponerlas a continuación. Lo que pasa que para que sea más legible se suele hacer así, ¿no? Pero es importante también que lo sepáis. Vale, entonces ahora que he modificado el playbook, lo voy a lanzar y ahora le he dicho que directamente me dé ese valor. Y como veis ahora, en lugar de darme todas esas variables que había al comienzo, que son información acerca de la variable myTestBar, nos ha dado ya únicamente el atributo que a mí me interesaba y hemos acotado un poco esa salida en el modo debug, ¿vale? Bueno, me parece a mí que vamos muy mal de tiempo, pero bueno. Vale. No va a dar tiempo a ver todo lo que yo quería, pero os voy a contar. Por ejemplo, en ese otro playbook lo que vamos a hacer va a ser instalar Apache, ¿vale? Es un poco lo mismo, es decir, vamos a instalar el módulo vamos a ejecutar el módulo de apt y vamos a instalar Apache. Ahora bien, aquí lo que he utilizado es un tag, es decir, podemos asignar un tag y nosotros podemos elegir ese tag a la hora de ejecutarlo, ¿vale? Y nosotros cuando ejecutamos un módulo, como este de aquí de remove, podemos indicarlo así o podemos hacer una iteración. Es decir, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos instalar 20 módulos diferentes, en lugar de detallarlos de esta manera 20 veces, podríamos directamente establecer con with items todos los elementos que queremos instalar. Los detallaríamos, pondríamos uno en cada línea y lo que utilizamos es, con todos estos elementos, ejecuta esta instalación. Y siempre ítem hace referencia al puntero o a la posición en la cual nos encontremos dentro de esa iteración. Y siempre se detalla o se indica así con llave, llave, ítem, llave, llave. Y comillas. Entonces esto, por ejemplo, lo que va a hacer es instalar Apache si ejecuto y si indico el tag install y esto lo va a eliminar. Entonces voy a hacerlo. Sería Apache, por ejemplo, -k y le voy a decir que -t install. ¿Vale? -t es la opción de línea de comandos para los tags y lo va a ejecutar. ¿Vale? Bueno, sí. Vale, se va a eliminar esa opción. Bueno. Vale, pues ya lo he instalado. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, que es la máquina de destino, y nos vamos a localhost, vemos como ya he instalado Apache, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba de los tags, tenemos aquí una opción donde podemos indicar los tags o bien decimos que se salte o que no ejecute las tareas que tenemos tagueadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la otra tarea para desinstalar Apache era remove. Directamente le voy a decir que lo elimine. Ya lo que se supone que va a hacer es desinstalar Apache. Bien. Ya está, perfecto. Si lo volviéramos a lanzar, voy a lanzar la misma porque si no lo va a instalar y a desinstalar.
veréis como en la opción de cambiados o de modificados no nos pone nada porque ya estaba hecho, ¿vale? Es decir, como ya le hemos dicho que el sistema queríamos que estuviera, perdón, que ese módulo estuviera ausente, ya no ha hecho nada. Cuando lo hemos instalado, la opción en la documentación indicaba que podemos definir varios estados. Uno puede ser presente, es decir, no va a comprobar qué versión tenemos, directamente si está presente lo da por bueno, o le podemos decir que instale la última versión, en cuyo caso, si no lo tiene, va a instalar la última, y si lo tiene, va a hacer un update a la última versión, ¿vale? Y esto sería para la eliminación. En lugar de lo que le decimos es que esté ausente. Y algo similar ocurre, por ejemplo, cuando copiamos ficheros, ¿vale? Y por último, que no me va a dar tiempo, pero creo que son 2 minutos. Por ejemplo, podemos nosotros definir una serie de variables, en este caso con una serie de casos hipotéticos, ¿vale? Es decir, definir una variable que es una lista con 2 elementos que se llama files y que lo que va a hacer es hacer una iteración con loop dentro de esa variable y lo que va a hacer es con touch, es decir, si conocéis el comando Linux es crear un fichero con contenido vacío en blanco, va a generar un fichero en blanco en esta ruta, ¿vale? Entonces, lo que básicamente la cuestión aquí sería el cómo podemos crear una lista con diferentes variables de diferentes rutas que pudiera ser incluso la ruta completa, es decir, esta parte la podría haber puesto aquí o lo podría haber hecho de otras maneras, pero con la opción loop nos permite recorrer esas listas o ese conjunto de diccionarios para ejecutar una serie de acciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer es directamente generar estos dos ficheros. Bueno, esto era Apache, que cuando lo instalé ya deja de funcionar. Y esto, por ejemplo, estos son los ficheros que yo había creado y los ha generado aquí. Como los ha generado con el bitcom y con la clave de usuario root, pues los ha generado, digamos, ese es el owner de los ficheros. Y la verdad es que, bueno, ya son las 6 y tampoco quería demorarme más, pero la verdad que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y bueno, tampoco... Alba, ¿estás por ahí? Estoy. Vale, Aquí estoy. no, bueno, es que esto al final, bueno, nada, simplemente comentaros. En la parte de Ansible, lo que son los comienzos y una base para empezar a comenzar, no es complicado. Como habéis visto, se puede de manera sencilla instalar y hacer y empezar a hacer cosillas. Lo que pasa que, obviamente, como todo, se puede complicar, bueno, hasta el infinito y más allá, ¿vale? Por supuesto, tampoco lo he comentado, cuando ejecutamos un playbook, lo suyo es en desarrollos grandes anidarlos y que un mismo playbook, básicamente tengamos un playbook como main y que a su vez incluya diferentes playbooks para ejecutar un playbook por cada rol o un playbook con tareas más detalladas. O, por ejemplo, crear ficheros YAML específicos solo para variables, etcétera. Pero ya son desarrollos bueno, más grandes y tal. Y bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo a más porque, no sé, al final era demasiado ambiciosa el temario que quería cubrir y la verdad que enseguida en que te pones se te pasa el tiempo y bueno, no había para mucho más.
Bueno, Entonces, os he puesto ahí el código QR para un pequeño cuestionario que ha preparado el equipo de SGT para que proporcionéis, ¿no? Alba, vuestro sí, feedback acerca de la es sesión. simplemente un mini cuestionario para que valoréis la sesión, podáis dar un poco de feedback y como además hay un campo abierto en el que podéis preguntar, o sea, podéis decir qué sesiones os gustaría que hiciéramos más, de qué tipo, sobre qué tecnologías, O pues si, por quizá ejemplo, ahí, si incluso queréis si una segunda parte de consideráis... este workshop para que Javi pueda terminar de explicar lo que se le ha quedado en la guantera. em, Hay un par de personas que estáis escribiendo que no os funciona. Yo lo estoy probando ahora mismo con mi móvil personal y a mí sí me funciona. Entonces, no sé si alguien más puede probarlo y decirnos si funciona o no. Yo lo he ¿No tienes probado un código? Ah, lo estoy probando con el móvil tanto corporativo como personal y ahí me va bien. Entonces, no sé si a lo mejor sea la aplicación de escaneo de QRs que estéis usando o que haya yo móviles la que a veces les cuesta probé. más pillarlo. No, a mí también funciona bien, Alba. O sea, se Vale. visualiza bien. Bueno, si no, siempre podéis también escribirnos por el chat. Si no os funciona, no pasa nada. Nos escribís por el chat. Simplemente son un par de cuestiones para votar pues de 1 a 5 estrellas que os ha parecido la sesión, para ver si dejamos a Javi hacer otra o no. Y que podáis también comentarnos qué temas os interesan para que sigamos haciendo. Y Ujú. nada más, aquí ya dejarnos para que no nos vayamos en el tiempo. Y comentaros eso, que la próxima sesión la tendremos en unas 2 o 3 semanas. La publicamos siempre en nuestro canal de Meetup, así que podéis seguirnos y enteraros de todos los eventos que vamos publicando. Y nos vemos en la próxima.